Mi propia hija intentó matarme con una caja de churros envenenados, y yo, sin saber, salvé mi vida por puro instinto de madre que siempre comparte todo. Cuando ella me llamó preguntando si había comido los churros, respondí que no, que se los había dado todos a mi yerno. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Entonces ella gritó como una mujer desesperada. ¿Tú hiciste qué? En ese momento no entendí por qué Renata estaba tan trastornada. Pensé que estaba enojada porque yo había dado su regalo a otras personas. Qué ingenua era. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia necesita ser escuchada. Pero antes de abrirme contigo, verifica si ya estás suscrita al canal y comenta de dónde nos escuchas. Cada lugar nuevo es un pedacito de esa conexión que construimos juntos. Mi nombre es Hilda. Tengo 71 años. Fui médica cardióloga toda mi vida. Salvé cientos de corazones. Irónicamente, casi morí de mi propio corazón, por causa del veneno que mi hija puso en un churro gourmet. Renata tiene 31 años. Yo dediqué 40 años de mi vida a ella. 40 años de trabajo duro, de economía, de renunciar a todo por ella. Pagué los mejores colegios, la mejor universidad, la boda de sus sueños, y ella me lo agradeció intentando asesinarme, pero calma, porque lo que pasó después de ese intento de homicidio fue aún más sorprendente que el propio crimen, porque yo no morí aquel día de mi cumpleaños número 71. Yo renací. Y la caja que llegó en mi cumpleaños, aquella caja elegante de la pastelería La Rosa, debería haberme matado, pero terminó dándome la vida de vuelta. 40 años. 40 años de mi vida entregados completamente a Renata. Vengo de una familia humilde. Mi padre era albañil, mi madre costurera. Estudiar medicina fue un milagro construido con becas y trabajos nocturnos. Por eso, cuando Renata nació, me juré que ella tendría todo lo que yo nunca tuve: los mejores colegios, la mejor universidad, la mejor vida. Trabajé turnos dobles en el hospital durante años. Mientras otras mamás iban a reuniones sociales, yo estaba en emergencias salvando vidas. El dinero que ganaba no era para mí, era para Renata, siempre para Renata. Mi ropa era simple y barata. La de ella, de marca. Mi carro era viejo. El de ella, cuando cumplió 18, era nuevo, último modelo, pagado al contado. Cada peso que ganaba como cardiologista iba para ella o para inversiones que asegurarían su futuro. Cuando era niña, me abrazaba y decía: «Mami, cuando sea grande, te voy a cuidar. Te prometo que te voy a devolver todo». Yo le acariciaba el cabello y respondía que no tenía que devolverme nada, que ser su mamá era mi felicidad. ¡Qué ingenua fui! Hubo una época, antes de Julio, en que Renata y yo éramos más que madre e hija. Éramos amigas, cómplices. Cuando estaba en la universidad, me llamaba todos los días. Los fines de semana venía a casa. Cocinábamos juntas, veíamos películas, compartíamos secretos. Cuando se graduó con honores, lloré de emoción. Había logrado darle lo que yo nunca tuve. Y entonces apareció Julio. Al principio me pareció agradable, educado, tenía un buen trabajo, y Renata estaba enamorada. Yo, como toda madre que quiere ver a su hija feliz, lo recibí con los brazos abiertos. Pagué la boda completa, 200 invitados, vestido importado, luna de miel en Europa. Gasté casi todo lo que había ahorrado durante años. El día de la boda, cuando la vi caminando hacia el altar, lloré. Pensé, valió la pena. Julio me abrazó y dijo: «Voy a cuidar muy bien de Renata». Se lo prometo. Yo le creí. Di el enganche de su casa como regalo de bodas. Los primeros meses, todo parecía normal. Renata me llamaba seguido. Yo pasaba por su casa los fines de semana. Pero poco a poco, algo cambió. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, de diarias a cada 2 días. Luego solo los domingos. Las conversaciones se volvieron cortas, apresuradas. «Mami, perdón, estoy ocupada. Te llamo después». ¿Sí? Empezó a cancelar nuestros almuerzos, siempre con excusas.
Y cuando nos veíamos, Julio siempre estaba ahí, controlando la conversación. Si yo le preguntaba algo personal a Renata, él respondía por ella. Si yo sugería que pasáramos un día solas, él decía que tenían otros compromisos. Peor aún eran los comentarios. Al principio sutiles. Suegrita, Renata ya está grande, ya no necesita que la cuides tanto. Luego más directos. Hilda, creo que vienes mucho por aquí. Renata necesita su espacio. Y finalmente, Hilda, estás siendo demasiado entrometida. Entrometida. Esa palabra me dolió profundamente. Yo, que había dedicado mi vida entera a Renata, era ahora una entrometida. Y Renata no me defendía. Se quedaba callada. Evitaba mi mirada. Cuando Renata quedó embarazada, pensé que eso nos acercaría. Le ofrecí ayuda para todo. Pero Julio siempre encontraba excusas. Mi mamá ya va a acompañarla. Ya tenemos todo resuelto. El día que nació mi primer nieto, llegué al hospital corriendo. Julio me recibió en la puerta. Renata está descansando. Mejor ven mañana. Vi a mi nieto por primera vez casi 12 horas después, solo por 10 minutos. Nació el segundo nieto 2 años después. La misma historia. Las visitas se hicieron raras, una vez al mes, siempre tensas. Los abrazos de Renata se volvieron mecánicos, fríos. Ya no me contaba sus cosas, ya no me pedía consejos. Una vez escuché a Julio decirle: «Tu mamá es muy pesada, siempre está encima de ti». Renata no le respondió, no me defendió, me culpaba a mí misma. Pensaba que tal vez Julio tenía razón, que debía darles más espacio. Empecé a llamar menos, a visitar menos, a alejarme, aunque me doliera el alma. Pero el distanciamiento solo empeoró las cosas. Las llamadas se redujeron a cumpleaños y fechas importantes. Las visitas a 2 o 3 veces al año. Conversaciones vacías, sonrisas falsas, incomodidad constante. Yo lloraba sola en mi casa, miraba fotos viejas de cuando Renata era niña. ¿Dónde quedó esa niña que me abrazaba y decía que me cuidaría? Habían pasado 9 años desde su boda, cuando cumplí 71 años. 9 años de distancia, 9 años de frialdad, 9 años de dolor silencioso. Ese día de mi cumpleaños me desperté sola, como siempre. No esperaba nada especial, pero a media mañana sonó el timbre. Era un mensajero con una caja grande y elegante. La pastelería La Rosa. Una pastelería cara, exclusiva. Adentro había churros gourmet. 6 churros perfectos, cubiertos de azúcar y canela, envueltos individualmente. Y había un billete escrito a mano: «Para la mejor mamá del mundo, con amor, Renata». Sostuve ese billete y lloré. Lloré porque pensé que mi hija finalmente me había recordado, que después de todos estos años de frialdad, estaba volviendo a mí. Pensé que ese regalo era un pedido de disculpas. Aquella caja elegante de la pastelería La Rosa parecía un pedido de disculpas, pero era una sentencia de muerte. Sostuve aquella caja en mis manos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. La caja de la pastelería. La Rosa era elegante, sofisticada. Tenía un lazo de seda dorado perfectamente anudado y papel grueso de calidad premium. Cuando la abrí con cuidado, vi 6 churros perfectos. No eran churros comunes, eran churros gourmet, gruesos, dorados, cubiertos con azúcar y canela, cada uno envuelto individualmente en papel fino. El aroma era delicioso: canela fresca, azúcar caramelizada, masa recién horneada. Pero lo que más me conmovió fue el billete escrito a mano con la letra de Renata: «Para la mejor mamá del mundo, con amor, Renata». Leí esas palabras una y otra vez. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que mi hija me dijo que me amaba? Me senté en el sofá y las lágrimas comenzaron a rodar. Lágrimas de alegría, lágrimas de esperanza. Finalmente volvió a mí. Finalmente recordó cuánto nos queríamos. Este regalo caro, en mi cumpleaños, tenía que significar algo. Tenía que ser su forma de decir: «Perdón, mami, te extraño». Tomé uno de los churros. Estaba tibio todavía. Lo acerqué a mi nariz.
El olor era embriagador. Estaba a punto de morderlo cuando algo maternal e instintivo me detuvo. Pensé en mis nietos. Hacía semanas que no los veía. Renata siempre ponía excusas. Tuve una idea que me pareció brillante. Voy a llevarles estos churros a los niños. Tal vez esto mejore las cosas entre nosotras. Si Renata estaba en casa, podría agradecerle en persona. Podría abrazarla. Volví a poner el churro en su papel. Cerré la caja y la metí en una bolsa bonita. Me arreglé. Me puse un vestido lindo. Me maquillé ligeramente. Quería verme bien para mi hija. El camino a su casa lo hice con el corazón acelerado. Cuando llegué, respiré profundo. Toqué el timbre. Esperé. Toqué de nuevo. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió solo un poco. No era Renata, era Julio. «Hola, Julio», dije con una sonrisa. «¿Está Renata?» Vine a agradecerle por el regalo. Julio se quedó parado bloqueando la entrada. No me invitó a pasar. «No está», dijo secamente. «Salió con los niños». «Ah, bueno, vine a traerle estos churros a los niños. Renata me los mandó y pensé compartirlos con mis nietos». Saqué la caja y se la extendí. La expresión de Julio cambió por una fracción de segundo. Vi algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Sus ojos se abrieron más de lo normal. Su mandíbula se tensó. Pareció paralizado. «¿Churros?», preguntó con voz extraña. «¿Renata te mandó churros?» «Sí, de la pastelería La Rosa». Pensé que los niños los disfrutarían. Julio extendió la mano rápidamente y prácticamente me arrebató la caja. «Ajá, sí, gracias. Se los daré», dijo apresurado. «¿No quieres que espere a que regresen? Me gustaría ver a los niños». «No, no, van a tardar mucho. Mejor te vas». La forma en que lo dijo fue casi grosera. «Está bien. ¿Le puedes decir a Renata que la llamo después? Muchas gracias por el detalle». «Sí, sí, le digo». Julio comenzó a cerrar la puerta. «Que estés bien, Hilda. Gracias por los churros». La puerta se cerró. El sonido fue definitivo, final. Me quedé parada en el porche, mirando la puerta cerrada, sintiendo la humillación familiar. «Cumpliste tu deber», me dije mientras caminaba a mi carro. «Compartiste el regalo, hiciste lo correcto», pero la tristeza era pesada. Durante el camino de regreso, intenté convencerme de que todo estaba bien, pero algo no se sentía bien. Esa mirada en los ojos de Julio cuando vio la caja. Ese momento de shock. La forma apresurada en que tomó los churros. Algo estaba mal. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, tratando de entender qué me perturbaba. Renata me había mandado un regalo. Eso era bueno. Pero ¿por qué me sentía tan incómoda? ¿Por qué la reacción de Julio había sido tan extraña? Me levanté varias veces. Tomé agua. Caminé por la casa. Revisé mi teléfono. Nada. «Estás siendo paranoica, Hilda. Estás buscando problemas donde no los hay». Pero la sensación no se iba. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no entendía. Como si mis instintos de médica me estuvieran gritando que algo andaba terriblemente mal. Me volví a acostar cerca de las 3 de la mañana, agotada. Cuando finalmente me dormí, tuve pesadillas. Soñé con churros que se convertían en serpientes, con cajas elegantes que contenían veneno, con Renata riéndose mientras yo caía. Me desperté sobresaltada a las 7, sudando, con el corazón acelerado. Solo fueron sueños tontos. Me levanté, me preparé un café, intenté comenzar el día con normalidad. Pero a las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era Renata. Por un momento, mi corazón dio un salto de alegría. Contesté rápidamente. «¿Bueno?» «Mami». La voz de Renata sonaba tensa, casi quebrada. «Mami, ¿cómo estaban los churros?» Fue una pregunta extraña. «Ah, pues no los probé, hija. Se los llevé a...» «¿Los comiste?», me interrumpió bruscamente. «¿Comiste los churros que te mandé?» «No, te digo que no. Pensé que sería lindo compartirlos con los niños, así que...» «¿Qué?». El grito del otro lado fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. «¿Tú les diste los churros a mis hijos?» «No, no», respondí rápidamente, confundida. «Renata, cálmate. Los niños no estaban.
Saliste con ellos, ¿recuerdas? Solo estaba Julio. Yo le di la caja a él. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan pesado que casi podía sentir su peso físicamente. ¿Se los diste a Julio? Su voz ahora era apenas un susurro cargado de horror. Sí, hija. Llegué a tu casa pero tú no estabas. Así que, ¿tú hiciste qué? El segundo grito fue aún más desesperado. ¡Mami! ¿Tú hiciste qué? Al día siguiente, mi vida entera se desmoronó con esa llamada. ¡Mami! ¿Tú hiciste qué? El grito de Renata seguía resonando en mis oídos incluso después de que colgara abruptamente. Me quedé parada con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Por qué estaba tan desesperada? Intenté llamarla. 1, 2, 3 veces. No contestó. Le mandé mensajes. Renata, ¿qué pasa? Me asustaste. Nada. Ni siquiera se marcaban como leídos. Me senté en el sofá, con las manos temblando. Nada tenía sentido. Lo que yo no sabía era lo que había pasado esa mañana en casa de Renata. Julio se había levantado temprano. Tenía una junta importante. Renata y los niños todavía dormían. Bajó a la cocina, puso el café a calentar y vio la caja de la pastelería La Rosa sobre la mesa. La abrió. Los churros se veían deliciosos y él tenía hambre. A uno no le hará daño a nadie. Tomó un churro y lo comió mientras esperaba el café. Delicioso, crujiente, equilibrio perfecto de azúcar y canela. Se sirvió su café en un termo y salió sin hacer ruido. Eran las 7:30. Para las 10, Julio empezó a sentirse mal en su oficina. Primero un dolor de estómago leve. Pensó que el churro le había caído pesado, pero el dolor empeoró. A las 10:30 sudaba frío, náuseas intensas, dolor abdominal insoportable. A las 11, su secretaria lo encontró en el baño, vomitando violentamente, con confusión mental, incapaz de mantenerse de pie. Llamaron a una ambulancia. Mientras tanto, Renata había despertado cerca de las 9. Bajó a la cocina para preparar el desayuno de los niños. Vio la caja de la pastelería La Rosa abierta sobre la mesa. Su rostro perdió todo el color. Con manos temblorosas, contó los churros. Faltaba uno. No, susurró. Corrió escaleras arriba. Julio ya no estaba. Intentó llamarlo. 1, 2, 5 veces. No contestaba. Estaba en su junta. Entonces, con el corazón a 1000 por hora, me llamó. Necesitaba saber quién había comido los churros, y cuando le dije que se los había dado a Julio, su mundo se derrumbó. Porque Renata sabía exactamente qué contenían esos churros, y sabía que no eran para Julio, eran para mí. Cerca del mediodía, le llegó un mensaje de un número desconocido. Era de un paramédico. Será Renata. Su esposo Julio está siendo trasladado al hospital central. Intoxicación severa. Venga de inmediato. Yo no sabía nada de esto. Seguía en mi casa, confundida, asustada. Pasaron 2 horas. Intenté llamar a Renata. Nada. El silencio era aterrador. A la 1 de la tarde, mi teléfono sonó. No era Renata, era el doctor Roberto. Roberto había sido mi colega durante años, cardiólogo como yo, buenos amigos. Hilda. Su voz sonaba grave. Necesito que vengas al hospital. Ahora. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasó, Roberto? Es tu yerno. Julio está aquí, en emergencias. Sentí que el piso se movía. ¿Julio? ¿Qué le pasó? Intoxicación severa. Muy severa. Hay algo muy extraño en todo esto. Necesito que vengas. Voy para allá. Colgué con las manos temblando. Julio en el hospital. Intoxicación severa. Y de repente, las piezas comenzaron a encajar. Los churros que Renata me había enviado. La reacción extraña de Julio cuando se los di. La llamada desesperada de Renata preguntando si yo los había comido. Su grito de horror cuando le dije que se los había dado a Julio. Y ahora, Julio intoxicado. No puede ser lo que estoy pensando. Pero mi mente médica ya estaba trabajando. Intoxicación después de comer los churros. Renata desesperada por saber quién los había comido. Su reacción de pánico absoluto. No, Hilda. Tiene que haber otra explicación.
Salí corriendo hacia mi carro. El camino al hospital fue borroso. Es mi hija. Ella no sería capaz. Pero recordé su voz en el teléfono. No era preocupación normal. Era la voz de alguien que sabía exactamente qué había en esa comida. Era la voz del pánico de alguien cuyo plan había salido mal. Llegué al Hospital Central en tiempo récord. Había trabajado allí más de 30 años. Conocía cada pasillo. Entré corriendo por emergencias. Vi a Roberto de inmediato. Se acercó rápidamente. Su rostro estaba serio. Hilda, gracias por venir. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Está estable por ahora, en la UTI, pero Hilda bajó la voz. Los análisis de sangre muestran algo muy preocupante. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Arsénico. La palabra cayó como una bomba. ¿Arsénico?, repetí. Roberto asintió gravemente. Intoxicación por arsénico. La dosis no fue letal porque solo comió un churro. Pero Hilda, si hubiera comido 2 o 3, no estaríamos teniendo esta conversación. Estaría muerto. Mis rodillas casi cedieron. Roberto me sostuvo del brazo. Ven, siéntate. Me llevó a una silla. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. Roberto, esos churros eran para mí. Él me miró con confusión. ¿Qué? Renata me los mandó para mi cumpleaños, ayer. Yo se los di a Julio porque quería compartirlos con los niños. Yo iba a comérmelos. Roberto se quedó en silencio, procesando. Hilda, ¿estás diciendo que...? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Mi hija, mi propia hija trató de envenenarme. Las palabras salieron de mi boca, pero sonaban irreales. Roberto no dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía. ¿Está Renata aquí?, pregunté finalmente. Sí, llegó hace 1 hora. Está en la sala de espera de la UTI. Necesito verla. Necesito que me diga que estoy loca, que estoy equivocada. Roberto dudó. Hilda, no sé si es buena idea. Necesito verla, Roberto. Por favor. Él asintió lentamente. Está bien, pero primero, quiero que veas a Julio. Hay algo que necesita decirte. Me llevó hasta la unidad de cuidados intensivos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando entré a esa sala con sus máquinas pitando y luces fluorescentes, todavía no sabía con certeza lo que había pasado. Todavía había una parte de mí que se aferraba a la esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. Cuando entré en aquel hospital, aún no sabía que mi propia hija había intentado asesinarme. Roberto me llevó por el pasillo de la UTI. Mis piernas se movían, pero era como flotar en una pesadilla. Hilda, dijo deteniéndose antes de entrar. Prepárate. Julio está consciente pero bajo sedantes fuertes. Está confundido. Ha dicho cosas que necesitas escuchar. ¿Qué cosas? Roberto negó con la cabeza. Es mejor que lo escuches de él. Abrió la puerta. La UTI era fría, clínica, llena de máquinas pitando. Y en la cama, conectado a varios sueros, estaba Julio. Se veía terrible. Piel grisácea, rostro demacrado, ojeras profundas, manos temblando. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hilda, lo siento tanto. Me acerqué. Mis propias lágrimas nublaban mi visión. Julio, ¿qué pasó? Los churros, murmuró. Los churros que me diste. ¿Los churros te hicieron daño? Renata dijo. Dijo que eran solo para ti, que nadie más debía comerlos. Empezó a llorar más fuerte, pero yo tenía hambre esta mañana. Vi la caja, tomé uno, solo uno. Mi corazón se detuvo. ¿Renata te dijo que los churros eran solo para mí? Asintió débilmente. Ayer, cuando te fuiste, ella llegó, vio la caja, se puso histérica, me gritó, le dije que tú los trajiste, que eran un regalo de ella para ti. Hizo una pausa para respirar. Ella me gritó que esos churros eran solo para ti, que por qué los acepté. Estaba fuera de sí. Yo no entendía. ¿Y qué pasó después? Se encerró en el baño. Lloraba. Cuando salió me dijo que dejara la caja en la cocina, que ella los desecharía porque ya no estaban frescos. Yo no sospeché nada.
Más lágrimas. Esta mañana tenía hambre. Pensé, uno no hace daño. Hilda, yo no sabía. Julio, no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Roberto se acercó. Julio, dile a Hilda lo que Renata dijo anoche, sobre el plan. Julio cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor. Cuando me gritó que los churros eran solo para ti, le pregunté por qué importaba tanto. Ella dijo algo extraño. Porque ese era el plan, Julio, ese era el plan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Ese era el plan. ¿Esas fueron sus palabras exactas? Sí. Y cuando le pregunté qué plan, se puso pálida. Me dijo que me olvidara, que estaba estresada, que no sabía lo que decía. Roberto puso su mano en mi hombro. Hilda, te explicaré lo que encontramos. Me llevó a un rincón donde Julio no pudiera escucharnos. Los niveles de arsénico son extremadamente altos. La dosis de un churro causó esta intoxicación severa, pero hicimos cálculos. Sacó un papel con números. Cada churro contenía entre 80 y 100 miligramos de arsénico. Me miró directamente. Una dosis letal para una mujer de tu edad y peso, con tu historial cardíaco, sería alrededor de 200 miligramos. Tal vez menos. 2 churros, susurré. 2 o 3 churros te habrían matado, confirmó. Y con tu historial cardíaco, cualquier médico forense habría certificado muerte natural. El arsénico causa arritmias fatales que parecen exactamente un infarto. Las piernas me temblaban. Ella lo planeó. Mi hija planeó mi asesinato. Lo calculó. Sabía exactamente cuánto veneno necesitaba. Sabía que yo comería más de uno. Sabía que parecería natural. Roberto asintió. Esto fue premeditado. Calculado, medido, planeado con precisión. Alguien investigó las dosis exactas. ¿Ya llamaste a la policía? Sí, están en camino. Esto es intento de homicidio, un crimen grave. Miré a Julio en la cama. Lo siento, Hilda, dijo. Siento no haber visto las señales. Nunca imaginé que pudiera ser esto. Nadie lo imaginaría, porque esto no es humano. Esto es monstruoso. Roberto recibió una llamada. Luego me miró. Wilda, la policía está aquí. Y hay algo más que debes saber. ¿Qué cosa? Renata no está en la sala de espera. Se fue. ¿Cómo que se fue? Llegó hace unas horas, preguntó por Julio, pero cuando le dijeron que la policía venía porque era envenenamiento, desapareció. No contesta el teléfono. No se presentó al trabajo. Nadie sabe dónde está. Una calma extraña me invadió. No era la calma de la paz, era la calma antes de la tormenta. Era la calma de alguien que acaba de entender que no puede seguir siendo víctima. Yo sé dónde está. ¿Dónde? Con su tía Natalia, la hermana de mi esposo fallecido. Siempre fue su refugio. Siempre la protegió. Si Renata está huyendo, está ahí. Roberto me miró con preocupación. Hilda, deja que la policía la encuentre. No vayas tú. Pero yo ya había tomado una decisión. 40 años de mi vida invertidos en una persona capaz de planear mi muerte con frialdad. 40 años de sacrificio, de amor incondicional, para esto. Para ser envenenada por mi propia hija en mi cumpleaños. El dolor emocional era peor que cualquier dolor físico. Como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Pero dentro de ese dolor, algo más estaban haciendo. Rabia. No rabia ciega y destructiva. Era rabia fría, calculada, determinada. Era la rabia de alguien que acaba de darse cuenta de que el amor sin límites no es virtud. Es complicidad. Era la rabia de alguien que finalmente entiende que perdonar sin consecuencias no es bondad. Es permitir el abuso. Miré a Roberto. Voy a ir a buscarla. Necesito escucharlo de ella. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Necesito que me diga en mi cara que planeó matarme. Hilda, no voy a hacerle daño, solo voy a hablar con ella, y luego llamaré a la policía, te lo prometo. Roberto dudó, pero finalmente asintió. Ten cuidado. Por favor. Salí del hospital con un propósito claro. Sabía exactamente dónde estaría Renata escondida, y esta vez no iría como la madre sumisa que siempre fui. No iría como la mujer que se culpaba por todo.
No iría como la víctima que aceptaba migajas de afecto. Yo sabía exactamente dónde ella estaría escondida. Y esta vez, no iría como madre, iría como sobreviviente. La casa de Natalia quedaba a 40 minutos del hospital. Mis manos en el volante estaban firmes. Natalia era la hermana menor de mi difunto esposo. Siempre había sido la tía favorita de Renata, la tía que le permitía hacer lo que yo no permitía, la que decía, no seas tan dura con ella, cada vez que yo ponía límites. Nunca entendí que estaba criando un monstruo al permitir que Renata creciera sin consecuencias. Vi el carro de Renata estacionado en la entrada. Ahí estaba. Respiré profundo y bajé. No toqué el timbre. La puerta estaba abierta. Entré. Las voces venían de la sala. La policía va a venir a buscarte. Tienes que irte. ¿A dónde voy a ir, tía? No tengo dinero. Me detuve en la entrada. Las dos se congelaron cuando me vieron. Renata tenía los ojos rojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. De alguien cuyo plan fracasó. Hilda, comenzó Natalia. No esperábamos que... Apuesto que no, dije calmada. No esperaban que yo siguiera viva. Renata se puso de pie. Mami, yo puedo explicar... ¿Explicar? Repetí. ¿Explicar cómo planeaste asesinar a tu propia madre? El silencio fue pesado, asfixiante. Natalia intentó intervenir. Seguramente hay un malentendido. ¿Un malentendido? Julio está en la UTI con envenenamiento por arsénico. Los churros que mi hija me mandó contenían suficiente veneno para matarme. ¿Qué parte es un malentendido? Renata se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro. Pero cuando bajó las manos, no vi arrepentimiento. Vi resentimiento. ¿Por qué? Pregunté, y mi voz se quebró. ¿Por qué, Renata? Ella soltó una risa amarga que me heló la sangre. ¿Qué me hiciste? Nada, mami, absolutamente nada, y ese es el problema. No entiendo. Nunca entiendes, nunca entendiste nada. Se puso de pie y comenzó a caminar como animal enjaulado. Y tengo 31 años, 2 hijos, una vida. Tengo necesidades ahora. No dentro de 20 años cuando te mueras naturalmente. Sus palabras eran puñales. Tú estás ahí, con tus 4 millones de pesos, con tu casa en la playa, viviendo tranquila como una reina. Trabajé 40 años por ese dinero, grité. Me sacrifiqué toda mi vida. Exacto, gritó. Te sacrificaste por mí. Ese dinero es mío. Es mío por derecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese dinero es para mi retiro, para mi vejez. Ya eres una carga, me interrumpió. Una carga emocional constante, siempre llamando, siempre queriendo visitarnos, siempre entrometiéndote. Cada palabra era una bofetada. Julio y yo tenemos deudas, muchas deudas. La casa está hipotecada. Los niños necesitan cosas. Y tú estás sentada sobre una fortuna que no necesitas. Tengo 71 años. Y estás perfectamente sana. No necesitas 4 millones. No necesitas 2 casas. ¿Para qué? ¿Para que yo las herede cuando esté vieja? Me quedé mirándola como si fuera una extraña, porque lo era. Así que decidiste matarme, envenenarme para quedarte con mi dinero. No fue solo por el dinero, dijo casi justificada. Fue porque ya no te necesitamos. Porque podríamos ser felices sin tu presencia constante. Natalia intentó intervenir. Renata, tal vez no deberías, pero Renata no se detuvo. Investigué durante meses, leí sobre venenos, sobre arsénico, aprendí las dosis letales, calculé tu peso, tu edad, tu historial médico. ¿Cómo sabías de mi historial médico? Poder notarial, me lo diste tú misma hace 5 años. Otro puñal. Y sabía que con tu corazón, el arsénico causaría un ataque cardíaco natural. Nadie sospecharía. Sería limpio. ¿Limpio? ¿Llamaste limpio a asesinar a tu madre? Llamé práctico, respondió sin emoción. Elegí los churros de la Rosa porque son caros, exclusivos. El sabor fuerte enmascararía el veneno. Calculé que comerías 2 o 3 con tu café. Cada detalle era más escalofriante. 85 miligramos de arsénico por churro. Con 2, habrías muerto en pocas horas. Con 3,
casi instantáneamente. ¿Y no te importó? ¿No te importó que soy tu madre? ¿Que te di la vida? Renata me miró directamente. Tú me enseñaste que el sacrificio es amor, mami, que una madre hace todo por sus hijos. Sus palabras siguientes me destruyeron. Ahora yo estoy haciendo todo por mi familia, por mis hijos. Tú me enseñaste eso. Tú me mostraste que el amor significa sacrificio. Yo nunca te enseñé a matar. Me enseñaste a hacer lo que fuera necesario, respondió fría. Y esto era necesario. Luego se llenó de rabia. Pero tú lo arruinaste, como siempre, con tu necesidad de compartir, de ser la buena, de la mártir. ¿Arruiné qué? Le diste los churros a Julio. Eran para ti, solo para ti. Pero no, tenías que compartir. Y ahora Julio está en el hospital y todo se fue al demonio. Me quedé sin palabras. Ella me estaba culpando por haber sobrevivido. Renata. Natalia temblaba. Tal vez fue mejor así. ¿Mejor así, tía? ¿Conformarme con migajas mientras ella vive cómodamente? Natalia bajó la mirada. Y entonces lo entendí. Tú lo sabías, le dije a Natalia. No, yo. Comenzó a negar. Siempre la protegiste, desde niña. Le pasabas la mano en la cabeza. Le decías que yo era muy dura. La criaste sin consecuencias. La ayudaste a convertirse en esto. Natalia no respondió. Su silencio era confesión. Yo no sabía que llegaría tan lejos, murmuró débilmente. Pero ya no me importaba. Saqué mi teléfono. ¿Qué haces?, preguntó Renata con pánico. Llamo a la policía. Esto termina ahora. Renata intentó acercarse. Mami, espera, podemos arreglar esto. Fue un accidente. No voy a mentir por ti. Dije con firmeza que nunca antes tuve. No más. Se acabó. Soy tu hija, gritó desesperada. Mi hija murió cuando decidió envenenarme, respondí. La persona frente a mí es una asesina. Marqué emergencias mientras Renata lloraba y Natalia se paralizaba. Di la dirección con voz clara y firme. Esperamos en silencio. Renata lloraba. Natalia miraba al piso. Yo permanecí de pie, bloqueando la puerta. Cuando llegó la policía, les entregué a mi hija sin derramar una lágrima más. La vi esposada. La vi leer sus derechos. La vi metida en la patrulla. Y no sentí nada más que un vacío profundo donde antes había habido amor. Salí de aquella casa sin mirar atrás. La mujer débil había muerto allí, y la que nació iba a hacer justicia. Llegué a casa esa noche completamente destruida emocionalmente. Era como si me hubieran vaciado por dentro. Me senté en el sofá donde había abierto aquella caja de churros envenenados 3 días atrás, y lloré. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por la hija que creí tener, por los 40 años invertidos en alguien incapaz de amarme, por la madre ingenua que fui. Pero en algún momento de esa noche oscura, algo dentro de mí cambió. No fue gradual, fue instantáneo. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 71 años, hinchada de llorar, ojeras profundas, hombros caídos. Vi a una víctima, y algo dentro de mí se rebeló violentamente. No, dije en voz alta, no más. La mujer débil muere hoy, ahora mismo. Me sequé las lágrimas con determinación. Renata había planeado mi muerte con frialdad. Había calculado cada detalle. Pues bien, si ella podía planear mi destrucción, yo podía planear la suya, pero no su muerte. Yo no era como ella. Yo iba a planear justicia. A las 7 de la mañana siguiente, llamé a Bruno. Bruno, soy Hilda, necesito verte, hoy, ahora. Bruno Castellanos había sido amigo de mi esposo, abogado especializado en derecho familiar y penal. Confiaba en él completamente. 2 horas después, estaba en mi sala escuchando toda la historia con expresión grave. Hilda, dijo finalmente, esto es monstruoso, pero viniste al lugar correcto. Sacó su laptop. Vamos a hacer esto bien. Muy bien. Durante 2 horas, Bruno elaboró una estrategia completa. Primero, protección financiera inmediata. Congelaremos cualquier acceso de Renata a tus cuentas. Revocaremos poderes notariales. Cambiaremos beneficiarios. Segundo, documentaremos todo, cada prueba, cada testimonio.
Trabajaré con la fiscalía para que el caso sea sólido. Tercero, hizo una pausa. La custodia de tus nietos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Los niños? Renata intentó asesinarte. ¿Crees que es seguro que estén con ella? Necesitamos custodia de emergencia. Bruno hizo otra llamada. Luciano, necesito tu ayuda urgente. Caso de intento de asesinato. Investiga a fondo las finanzas de la acusada. Luciano Méndez era investigador privado, discreto, eficiente. Lo quiero todo. Cuentas bancarias, deudas, movimientos sospechosos, contactos peligrosos. 3 días después, Luciano llegó con un sobre manila grueso. Lo que contenía me dejó helada. Señora Hilda, su hija y su yerno están en situación financiera catastrófica. Abrió el sobre mostrando documentos, fotografías. Julio tiene adicción al juego online, 3 años apostando compulsivamente. Ha perdido más de 200,000 pesos. Me mostró capturas de pantalla, historial de transacciones. Renata lo sabe, ella también apostaba. Cuando las deudas se acumularon, buscó soluciones desesperadas. ¿Qué soluciones? Prestamistas ilegales, agiotistas. Me mostró fotos de Renata en barrios peligrosos, reunida con hombres amenazantes. Debe 150,000 pesos a 3 prestamistas. Los intereses son usurarios. La amenazan. Tengo grabaciones donde dicen que irán por sus hijos. Sentí náuseas. Hay más. La casa está hipotecada al tope. Segunda hipoteca hace 1 año. Atrasados en pagos. El banco inicia ejecución hipotecaria. ¿Y los niños? Luciano bajó la mirada. Las cuentas de ahorro que usted abrió para sus nietos, Renata las vació hace 6 meses. 50,000 pesos cada una. Todo desapareció. Me cubrí la boca. Lo usó para deudas de juego, explicó. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente. Bruno tomó los documentos. Esto explica todo. Renata no solo quería tu herencia, la necesitaba desesperadamente. Estaba ahogándose. Los agiotistas la amenazaban. Iba a perder su casa. Por eso decidió matarme. No solo codicia, desesperación. Eso no la excusa, dijo Bruno. La hace más peligrosa. En los días siguientes, mi equipo creció. Bruno me recomendó a la doctora Carmen Ruiz, especialista en trauma familiar. En mi primera sesión, lloré. Pero no lágrimas de víctima, lágrimas de procesamiento. Hilda, lo que viviste fue traición en su forma más profunda. Necesitas procesarlo adecuadamente. Durante las semanas siguientes, entendí algo crucial. El amor sin consecuencias no es amor, me dijo. Es complicidad, es permitir el abuso. Yo le enseñé eso a Renata. No intencionalmente, lo hiciste por amor, pero ella aprendió que mamá siempre perdonaría. Que mamá siempre estaría ahí sin importar qué. ¿Y ahora? Ahora rompes ese patrón, estableces límites, te priorizas. No es egoísmo, es supervivencia. Otra pieza clave llegó inesperadamente. Julio, 1 semana después, ya recuperándose, me llamó. Hilda, ¿puedo verte? Necesito hablar contigo. Cuando llegó, se veía demacrado, pero había algo diferente en sus ojos. Claridad. Hilda, no sé cómo empezar a disculparme. No tienes que disculparte. Tú también eres víctima. Pero yo la permití, vi señales, vi su obsesión con el dinero, y yo estaba tan metido en el juego que no quise ver la verdad. Estoy en terapia ahora, para la adicción al juego. Debí haberlo hecho hace años. ¿Los niños? Están conmigo. Servicios sociales los colocó temporalmente bajo mi cuidado. Hilda, yo quiero que los veas. Ellos te necesitan, y yo necesito tu ayuda. Así se formó mi ejército. Bruno, el abogado brillante. Luciano, el investigador que descubría verdades. Doctora Carmen, la psicóloga que me ayudaba a sanar. Doctor Roberto, que había salvado a Julio. Y Julio, el exyerno que se convirtió en aliado. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. Una noche me miré de nuevo en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma, pero todavía veía rastros de la vieja Hilda, la sumisa, la que se disculpaba por existir. No, esa mujer se tiene que ir completamente.
Llamé a Bruno. Necesito recomendaciones. Estilista, personal shopper, entrenador personal. Quiero una transformación completa. ¿Hilda? Bruno sonaba sorprendido. Renata me vio como una víctima fácil, como una vieja débil que podía eliminar sin esfuerzo. Cuando me vea de nuevo, no va a reconocer a la madre débil. Hice una pausa. Va a ver a una mujer que debería haber temido. Cuando Renata me viera de nuevo, no reconocería a la madre débil. Vería a una mujer que ella debería haber temido. Durante 3 semanas, me dediqué a algo que nunca había hecho: invertir en mí misma. No en mi carrera, no en mi hija, en mí. Primera parada: el salón de belleza más exclusivo de la ciudad. Antes nunca me hubiera atrevido porque era demasiado caro o innecesario a mi edad. Quiero un cambio completo, le dije a Marcela, la estilista. Quiero verme como la mujer que debí ser siempre. 4 horas después, casi no me reconocí. Mi cabello, antes en moño descuidado, ahora caía en ondas suaves. Marcela cubrió las canas, pero dejó mechas plateadas estratégicas. Aire sofisticado, no viejo. El gris puede ser elegante cuando se hace bien, explicó. No tienes que esconderlo, tienes que dominarlo. Maquillaje suave resaltando ojos y pómulos, refinado, poderoso. La mujer en el espejo era yo, pero no era yo. Era la versión enterrada bajo 40 años de sacrificio. Luego vino Patricia, la personal shopper que Bruno recomendó. Hilda, vas a un juicio, estarás en el ojo público, necesitas verte impecable, pero más importante, sentirte impecable. Probé vestidos, trajes sastre, blusas de seda. Nada de colores apagados, colores que transmitan poder: azul marino, burdeos, negro, blanco impecable. Compré ropa que nunca había comprado, cara, de calidad, diseñada para hacer una declaración. La elegancia no grita, me enseñó. La elegancia simplemente es. Pero el cambio más importante no era el externo. 3 veces por semana, seguía en terapia con la doctora Carmen. Hilda, quiero que te mires al espejo cada mañana y digas: soy valiosa, merezco respeto, no soy responsable de las decisiones de otros. Me siento ridícula diciendo eso. Lo sé, porque nunca te lo dijiste. Pasaste 71 años diciéndote lo contrario, que tu valor dependía de cuánto dabas. ¿Y ahora? Ahora aprendes que tu valor es intrínseco. Existe simplemente porque existes. No tienes que ganarlo. Ya lo tienes. Esas palabras me cambiaron más que cualquier maquillaje. En las sesiones, trabajamos postura, forma de hablar, manera de ocupar espacio. Cuando camines, camina como si tuvieras derecho a estar ahí, porque lo tienes. Cuando hables, habla con claridad. No te disculpes por existir. Practiqué frente al espejo, una y otra vez. Mirar a los ojos sin bajar la mirada. Decir no, sin explicaciones. Tomar espacio sin culpa. Después de 3 semanas, algo había cambiado fundamentalmente. No solo me veía diferente, me sentía diferente. Y entonces decidí que era hora. Era hora de que Renata viera lo que había creado. Renata estaba bajo arresto domiciliario, grillete electrónico. No podía salir de la casa de Natalia. Atrapada, asustada, desesperada, perfecto. Me vestí con especial cuidado. Traje sastre azul marino impecable, blusa de seda marfil, zapatos de diseñador, cabello perfecto, maquillaje sofisticado. Cuando me miré en el espejo, sonreí. La mujer que me devolvió la mirada era poderosa, elegante, implacable. Manejé hasta casa de Natalia un martes por la tarde. Toqué la puerta con calma. Natalia abrió. Sus ojos casi se salieron. ¿Y Hilda? Tartamudeó. Hola, Natalia. ¿Está Renata? Me gustaría hablar con ella. Entré sin esperar invitación. Caminé con pasos seguros, cabeza en alto. Renata estaba en el sofá, en pants desgastados y camiseta manchada, sin maquillaje, cabello grasoso. Demacrada, ojeras profundas. Cuando me vio, su boca se abrió. «Mami». Me quedé parada frente a ella, sin sentarme, ocupando el espacio, dominando la habitación. «Renata», dije con tono neutro. «¿Qué haces aquí?
¿Por qué te ves diferente? Sí, me he estado preguntando lo mismo. ¿Por qué me tomó 71 años verme así? Renata se puso de pie torpemente, ajustándose la ropa. ¿Te ves bien? Gracias. Decidí invertir en mí misma. Ya sabes, después de 40 años invirtiendo en alguien que intentó asesinarme, pensé que merecía un cambio. El comentario cayó como bomba. Natalia hizo un sonido ahogado. Renata palideció. Mami, ya no me llames así. Ese título se gana, y tú lo perdiste cuando pusiste arsénico en mis churros. Me senté entonces en el sillón individual, cruzando las piernas con elegancia. Vine a informarte de algunos cambios. Renata se sentó. Sus manos temblaban. ¿Qué cambios? Para empezar, decidí jubilarme de ser tu madre. 40 años de servicio. Merecía jubilación anticipada, ¿no crees? Hablaba con tono ligero, pero cada palabra era un puñal. También me jubilé de dar dinero, dar tiempo, dar energía, dar amor incondicional. Me cansé. Mami, Hilda, por favor. Ahora voy a empezar una nueva fase, la fase de cobrar. ¿Cobrar? Sí, cobrar todo lo que me debes. No en dinero, aunque el dinero que gastaste de las cuentas de tus hijos será restituido. Me incliné ligeramente. No, Renata, voy a cobrar en justicia, en consecuencias, en verdad. ¿Qué quieres decir? Sonreí. No fue sonrisa amable. Ya lo verás, con el tiempo. Digamos que tengo algunos proyectos, algunos planes, algunas sorpresas. Natalia intentó intervenir. Hilda, no creo que sea apropiado. Le dirigí una mirada fría. Natalia, te sugiero que no te metas. Ya hiciste suficiente daño. Si yo fuera tú, me quedaría muy, muy callada. Natalia cerró la boca. Me puse de pie, alisando mi falda. Bueno, las dejo. Tengo muchas cosas que hacer, reuniones con abogados, con investigadores, con fiscales, cosas de mujer ocupada. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve. Ah, una cosa más. No intentes llamarme. Cambié mi número. Bueno, solo te bloqueé. Pero el efecto es el mismo. Por favor, necesito hablar contigo. No hay nada de qué hablar. Tú intentaste matarme. Yo sobreviví. Ahora vas a enfrentar las consecuencias. Así de simple. Salí con la cabeza en alto. Apenas llegué a mi carro, mi teléfono comenzó a sonar. Número de Natalia. Ignoré. Sonó de nuevo. Ignoré. Mensaje. Hilda, por favor, necesito hablar contigo. Borré sin leer completo. Más llamadas, una tras otra. Las dejé ir al buzón. Después de 10 llamadas, bloqueé el número. Por primera vez en mi vida, no estaba disponible para Renata. No esperaba junto al teléfono. No estaba ansiosa por su atención. Era ella quien estaba desesperada por la mía. El poder había cambiado de manos. Y me di cuenta. Esto era solo el principio. Mientras ella se desesperaba llamando, mientras se mordía las uñas preguntándose qué haría yo, mientras perdía el sueño por primera vez preocupada por las consecuencias, Bruno ya estaba poniendo en práctica el plan que destruiría todo lo que Renata tenía. Mientras ella se desesperaba al teléfono, Bruno ya estaba poniendo en práctica el plan que destruiría todo lo que Renata tenía. La máquina de justicia que Bruno había puesto en marcha era implacable, precisa y devastadora. Una semana después de mi visita a Natalia, Bruno presentó demanda civil por daños contra Renata por más de 2 millones de pesos. No es por el dinero. Es por el principio. Lo sé, respondió Bruno, pero esto es solo el aperitivo. El plato fuerte viene después. Al mismo tiempo, trabajaba con la fiscalía preparando el caso criminal. Las pruebas eran abrumadoras. Luciano apareció 3 días después con otro sobre grueso. Señora Hilda, aquí está todo. Abrió el sobre sacando documentos, fotografías, USBs con videos, grabaciones, filmaciones de cámaras de seguridad de la pastelería La Rosa. Renata comprando los churros 2 días antes de su cumpleaños. Me mostró el video. Ahí estaba Renata, claramente visible. Filmaciones de ella comprando arsénico en una tienda industrial 3 semanas antes. Dio nombre falso, pero su rostro está perfectamente capturado. Me mostró más videos. Renata entrando, saliendo con bolsa pequeña,
su historial de búsqueda de Internet, de su laptop confiscada. Mire esto. Capturas de pantalla. Cómo envenenar sin dejar rastro. Dosis letal de arsénico para adultos mayores. Arsénico síntomas parecen ataque cardíaco. Cada búsqueda era una puñalada. Las búsquedas comenzaron 4 meses antes. Esto demuestra premeditación clara. Plan elaborado durante meses. ¿Hay más? Sí. Mensajes entre Renata y Natalia. Renata quejándose de que usted tardaba mucho en morirse y necesitaba acelerar las cosas. Bruno tomó toda esa información y la presentó meticulosamente a la fiscalía. Pero yo tenía otro plan. Quiero dar una entrevista. ¿Una entrevista? ¿Estás segura? Completamente segura. Renata me quitó mi dignidad en privado. Yo voy a recuperarla en público. Bruno lo arregló. Entrevista en Cara a Cara, el programa más visto del país. La entrevistadora era Mónica Durán, conocida por su estilo directo pero empático. Las cámaras rodaban, público en vivo, horario estelar. Cuéntanos, ¿qué pasó el día de tu cumpleaños? Y conté todo. Los 40 años de sacrificio, la caja de churros envenenados, Julio en el hospital, la confrontación con Renata. Ella me dijo que yo ya no era necesaria, que necesitaba mi herencia ahora, que había calculado exactamente cuánto veneno necesitaba para matarme. El público en silencio absoluto. Algunas personas lloraban. ¿Y cómo te sientes ahora? Librada, librada de una hija que nunca me amó realmente. Aprendí que el amor sin límites no es amor, es complicidad. La entrevista duró 1 hora. Mostré pruebas, documentos, fotos. El programa se transmitió un miércoles. Para el jueves era tendencia nacional. Justicia para Hilda. Renata asesina. Abuso de adultos mayores. Los clips se volvieron virales. Millones de vistas. No puedo creer que una hija sea capaz de esto. Esa mujer es un monstruo que se pudra en la cárcel. Renata se convirtió instantáneamente en villana nacional. Su foto circulaba por todas partes. Los medios empezaron a investigar por su cuenta. Un periódico publicó artículo completo sobre las deudas de juego. Entrevistaron a víctimas de los mismos agiotistas. Otro medio reveló que Renata había sido despedida 3 meses antes por malversación de fondos. Su vida secreta fue expuesta completamente. Deudas de juego, préstamos ilegales, saques de cuentas de niños, hipoteca oculta. Todo salió a la luz. Y entonces Julio dio su propio golpe. Con Bruno como abogado, presentó demanda de divorcio alegando fraude matrimonial, ocultamiento de deudas, mal uso de bienes, intento de asesinato que resultó en su propio envenenamiento. No sabía el nivel de su patología, declaró Julio. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, supe que tenía que proteger a mis hijos. Mientras tanto, me reuní con los agiotistas. Bruno insistió en ir conmigo, junto con Luciano. Encuentro en oficina turbia, barrio peligroso. Señora Hilda, su hija nos debe más de 200,000 pesos con intereses. Lo sé, y aquí está mi propuesta. Yo pago la deuda completa. Hoy, en efectivo. Saqué un maletín, pero con una condición. La casa se transfiere a nombre de mis nietos. Usufruto vitalicio para Julio mientras cuide a los niños. Renata pierde cualquier derecho. El patrón miró el dinero. Esa casa vale más. Lo sé, pero ustedes recuperan su dinero sin amenazar a nadie más. Y evitan problemas legales. La policía ya sabe de ustedes. Les conviene cerrar esto limpiamente. El patrón sonrió. Me cae bien, señora. Trato hecho. Firmamos documentos. Deuda saldada. Casa protegida para mis nietos. Renata perdió su último activo. En 2 semanas, Renata había perdido empleo, ya despedida, reputación, destruida nacionalmente, dinero, congelado, casa, transferida a niños, marido, divorcio en proceso, hijos, custodia con Julio, libertad de movimiento, arresto domiciliario. Pero ella intentó pelear. Creó cuentas en redes sociales. Subió videos intentando victimizarse. Hola, soy Renata. Quiero contarles mi versión. Lloraba. Se presentaba como hija desesperada que cometió un error por presión. Mi madre es muy controladora. Yo solo quería ser libre.
Los videos duraron 3 horas antes de que el público la destrozara. Intentaste matar a tu madre. No hay excusa. Víctima profesional. Los videos fueron reportados. Cuentas suspendidas. Renata intentó contratar abogados defensores. El primero la rechazó. No puedo defender lo indefendible. El segundo renunció 2 semanas después. Presión pública demasiada. El tercero cobró 50,000 pesos de adelanto y desapareció con el dinero. Al final, el Estado le asignó defensor público. Abogado joven, recién graduado, sabía que era caso perdido. Una noche, tomando una copa de vino sin culpa, recibí llamada de Bruno. Hilda, Renata intentó negociar. Quiere acuerdo de culpabilidad. ¿Qué ofrece? Confesar a cambio de sentencia reducida, 20 años en lugar de cadena perpetua. ¿Y qué le dijiste? Que tenía que consultarlo contigo. Tú eres la víctima, tú decides. Pensé un momento largo. No, no hay acuerdo. Quiero juicio completo. Quiero que enfrente todo públicamente. Quiero que un jurado la vea a los ojos y la declare culpable. ¿Estás segura? El juicio será difícil. Tendrás que testificar. Revivir todo. Estoy completamente segura, porque derribarla socialmente no es suficiente, Bruno. Quiero justicia de verdad. Quiero verla pagar criminalmente. Pero derribar a Renata socialmente no era suficiente. Yo quería justicia de verdad. Quería verla pagar criminalmente. Los meses siguientes a la entrevista viral fueron un torbellino de actividad legal, emocional y personal. Bruno presentó mociones para congelar todas las cuentas de Renata, incluso las escondidas bajo empresas fantasma. No dejará ni un peso sin rastrear. Todo está documentado y congelado. Renata no podía acceder a nada, ni siquiera pagar su defensa legal. Estaba completamente dependiente de Natalia, quien ya mostraba agotamiento financiero y emocional. «Tía Natalia está pensando en echarla», me comentó Julio cuando vino con los niños. Verlo con mis nietos me llenaba el corazón como no había sentido en años. Los niños, Mateo de 8 años y Sofía de 6, al principio estaban confundidos. No entendían por qué mamá no estaba, por qué papá lloraba, por qué de repente pasaban tanto tiempo con la abuela. «Abuelita, ¿mami va a volver pronto?», preguntó Mateo haciendo la tarea juntos. Mi corazón se rompió un poco. «No, mi amor. Mami hizo algo muy malo y tiene que enfrentar las consecuencias. Pero ustedes están seguros. Papá y yo los vamos a cuidar». «¿Tú nos quieres, abuelita?», preguntó Sofía con ojos grandes e inocentes. «Los amo con todo mi corazón», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que ese amor era sano. Amor puro, genuino, con límites saludables. Apoyé a Julio en todo. Le ayudé a pagar terapia para adicción al juego. Lo acompañé a jugadores anónimos. Le conseguí un trabajo mejor. «No sé cómo agradecerte, Hilda», me dijo una noche. «Después de que mi esposa intentó matarte, tú me ayudas. ¿Por qué? Porque tú también eres víctima. Y porque mis nietos te necesitan sano y fuerte. También porque veo que estás intentando cambiar de verdad. Llevo 4 meses sin apostar. Tengo buen trabajo. Los niños están mejor. Todo es gracias a ti. Es gracias a ti también. Yo solo abrí la puerta. Tú decidiste cruzarla». Pero algo más estaba pasando en mi vida. Después de la entrevista viral, empecé a recibir cientos de mensajes. Miles. «Señora Hilda, mi padre sufre abuso financiero. Mi suegra está siendo maltratada. Mi abuela firmó documentos que no entendía». Me di cuenta. Mi historia no era única. Era un patrón de abuso hacia adultos mayores que nadie hablaba. Le comenté esto a la doctora Carmen. «Hilda, lo que viviste es más común de lo que la gente piensa. El abuso financiero de adultos mayores por parte de familiares es una epidemia silenciosa. Tengo que hacer algo. No puedo solo buscar justicia para mí. Tiene que significar algo más grande». Y así comenzó la siguiente fase. Contacté organizaciones de derechos de adultos mayores. Ofrecí pláticas gratuitas sobre mi experiencia, señales de alerta, cómo protegerse legalmente. Primera plática en centro comunitario pequeño. Esperaba 20 personas. Llegaron 200. Conté mi historia. Hablé de errores que cometí.
del amor sin límites que se convirtió en complicidad, de la importancia de documentación legal, de no tener miedo de decir no a hijos adultos. Al final, una fila esperaba para hablar conmigo, cada una con su historia de abuso familiar. Pensé que era la única, me dijo una señora de 80 años llorando. Pensé que era mi culpa. No es tu culpa, le aseguré. Nunca es tu culpa cuando alguien decide abusar de ti. Esa noche, algo cristalizó en mi mente. Mi caso ya no era solo sobre Renata y yo. Era sobre todas esas personas que sufrían en silencio. Era sobre cambiar la conversación nacional. Era sobre crear un legado de protección y justicia. La venganza se había transformado en una misión. Mientras tanto, Bruno y Luciano trabajaban incansablemente preparando el caso criminal. Reuniones de estrategia semanales. Repasábamos pruebas, practicábamos testimonios, anticipábamos líneas de defensa. Tienen filmaciones de Renata comprando churros, listaba Bruno. Filmaciones comprando arsénico. Su historial de búsquedas, testimonio de Julio, el tuyo, análisis médicos. Tienen mensajes donde se quejaba de que tardaras mucho en morir, agregó Luciano. Evidencia de situación financiera desesperada. Móvil, oportunidad y premeditación documentados. Es un caso sólido, muy sólido. Julio también se preparaba para testificar. Practicábamos juntos. Van a intentar pintarme como cómplice, dijo preocupado. Pero no sabías, le recordé. Las pruebas lo demuestran, tus llamadas desesperadas, tu confusión en el hospital, todo documentado. Además, tú también eres víctima, agregó Bruno. Casi mueres por el veneno para Hilda. Eso te convierte en víctima secundaria, no cómplice. Un mes antes del juicio, llamada de Bruno. Hilda, la fiscalía me contactó. Renata quiere negociar un acuerdo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de acuerdo? Confesión de culpabilidad a cambio de sentencia reducida. 25 años con posibilidad de libertad condicional después de 15. Largo silencio. La fiscal dice que es buen trato. Garantiza condena sin riesgo de juicio. Renata envejecería en prisión. Para cuando saliera, si sale, sería mujer de 46 años con antecedentes. Su vida destruida de todos modos. ¿Y qué piensas tú? Pienso que es tu decisión, completamente tuya. Pensé varios días. Hablé con la doctora Carmen, con Julio, con doctor Roberto. Todos dijeron lo mismo. Era mi decisión. Finalmente, llamé a Bruno. No hay acuerdo. Quiero juicio completo. Quiero que un jurado la vea. Quiero que enfrente públicamente cada detalle. Quiero que 12 personas comunes escuchen la evidencia y decidan que es culpable. ¿Completamente segura? El juicio será emocional, agotador, público. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa. Ella planeó mi asesinato con precisión quirúrgica. Merece enfrentar justicia completa, no un atajo conveniente. Entendido. Le diré a la fiscal que rechazamos el acuerdo. Nos vemos en la corte. El juicio fue programado para el 15 de noviembre. 3 días completos. La noche antes, me quedé despierta hasta tarde. No por nervios, por reflexión. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás, sumisa, disculpándose por existir, creyendo que su valor dependía de cuánto daba. Miré a la mujer que era ahora, fuerte, segura, sabiendo que su valor era intrínseco. A las 6 de la mañana del día del juicio, me vestí con especial cuidado. Traje sastre gris oscuro, blusa blanca, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable pero sobrio. Me miré en el espejo. Hoy no vas como su madre, vas como la mujer que intentó matar, vas como sobreviviente, vas como testigo de tu propia casi muerte, y vas a mirarla a los ojos sin parpadear. Llegué a la corte 1 hora antes. Bruno ya estaba ahí con todo su equipo. ¿Lista? Más que lista. Cuando entraron a Renata esposada, vestida con traje barato, cabello mal cortado, sin maquillaje profesional, nuestras miradas se encontraron. Por un momento, vi un destello de la niña que había sido, de la hija que creí tener. Pero ese momento pasó rápidamente, porque no era mi hija quien me miraba,
Era mi casi asesina. En el día del juicio, miré a Renata a los ojos por última vez como su madre. De ahí en adelante, sería solo la mujer que ella intentó matar. La sala del tribunal estaba abarrotada. No había un asiento vacío. Periodistas en las primeras filas, cámaras en la parte de atrás, curiosos desde las 5 de la mañana. El caso de la hija que intentó envenenar a su madre se había convertido en el juicio del año. El juez, el honorable magistrado Fernando Reyes, entró a la sala. Procederemos con el caso del Estado contra Renata Méndez Villarreal, acusada de intento de homicidio en primer grado, poner en peligro a menores y fraude agravado. Miré hacia la mesa de la defensa. Renata miraba hacia abajo, evitando contacto visual. La fiscalía puede llamar a su primer testigo. El fiscal, licenciado Ramírez, se puso de pie. El Estado llama a Hilda Méndez Villarreal. Mi momento había llegado. Caminé hacia el estrado con pasos firmes. Mis tacones resonaban en el silencio. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Me senté, respiré profundo y entonces miré directamente a Renata. Ella levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No aparté la mirada, ni por un segundo. Señora Hilda, ¿puede decirnos qué pasó el día de su cumpleaños número 71? Y conté todo, con voz clara, firme, sin temblar, la caja de churros, la emoción que sentí. Mi decisión de compartirlos con mis nietos. ¿Por qué decidió no comerlos usted misma? Porque eso es lo que siempre hice. Siempre compartía. Siempre pensaba primero en los demás. Irónicamente, esa naturaleza me salvó la vida. Hablé del envenenamiento de Julio, de la llamada desesperada de Renata, de la verdad revelándose. Y cuando confrontó a su hija, ¿qué le dijo ella? Me dijo que había planeado mi muerte durante meses, que había investigado venenos, calculado dosis, elegido churros gourmet para enmascarar el arsénico, que necesitaba mi herencia ahora, que yo era un estorbo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Cómo se siente ahora? Sonreí levemente. Liberta. Me siento liberta de una ilusión, liberta de un amor unilateral, liberta de ser víctima. El abogado defensor intentó desacreditar mi testimonio, pero sus preguntas eran débiles. No había manera de negar los hechos. Mantuve mi cabeza en alto al bajar del estrado. Luego fue el turno de Julio, nervioso pero determinado. Señor Julio, ¿puede describirnos qué pasó la mañana del 16 de marzo? Contó cómo comió un churro sin saber, cómo casi muere. En el hospital, bajo sedantes, ¿qué le dijo a la señora Hilda? Le dije que Renata me había advertido que los churros eran solo para ella, que nadie más debía comerlos. Yo no entendí por qué era tan específica, pero ahora lo entiendo. Sabía lo que contenían. Usted tiene 2 hijos pequeños, ¿correcto? Sí, Mateo de 8 y Sofía de 6. ¿Qué habría pasado si sus hijos hubieran comido esos churros? Julio se quebró, lágrimas rodando. Habrían muerto. Mis bebés habrían muerto envenenados por su propia madre. El impacto fue palpable. Luego vinieron las pruebas físicas. El fiscal proyectó filmaciones de seguridad de la pastelería La Rosa. Ahí estaba Renata comprando la caja 2 días antes de mi cumpleaños. Filmaciones de la tienda industrial. Renata comprando arsénico con nombre falso. Capturas de pantalla del historial de Internet proyectadas en pantalla gigante. Dosis letal arsénico, adultos mayores. Cómo envenenar sin dejar rastro. Arsénico síntomas parecen ataque cardíaco. Con cada búsqueda, el jurado tomaba notas furiosamente. Luego testificó el doctor Roberto. El arsénico interrumpe la producción de energía celular. Con el historial cardíaco de la señora Hilda, 2 o 3 churros hubieran causado lo que parecería un infarto masivo. Sin autopsia exhaustiva, habría sido certificado como muerte natural. ¿Cuánto arsénico contenía cada churro? Entre 85 y 90 miligramos. Julio comió 1 y casi muere. La señora Hilda habría necesitado apenas 2 para dosis letal. El doctor Roberto miró directamente a Renata. Esto fue calculado, medido, planeado con precisión. No fue error, fue asesinato intentado.
Testimonios de expertos continuaron, toxicólogos, forenses, todos confirmando, intento de homicidio premeditado. Luciano presentó su investigación, deudas, agiotas, desesperación financiera. El móvil quedó establecido. Finalmente, le tocó a Renata. Insistió en testificar contra consejo de su abogado. Quería contar su versión. Subió al estrado con vestido modesto, sin maquillaje, luciendo vulnerable. Comenzó a llorar inmediatamente. Yo estaba bajo mucha presión. Tantas deudas. Los niños necesitaban cosas. Mi mamá tenía tanto dinero y no lo necesitaba. ¿Entonces niega haber envenenado los churros? Fue un error, un malentendido. El fiscal se puso de pie para contrainterrogatorio. Expresión de acero. Señorita Renata, ¿es un malentendido comprar arsénico con nombre falso? Yo, no. ¿Es un malentendido buscar dosis letal de arsénico para adultos mayores? Yo solo estaba investigando. ¿Investigando cómo matar a su madre? No. ¿Es un malentendido decir, ¿ese era el plan? Renata se quedó sin palabras. El fiscal desmanteló cada explicación hasta que Renata se derrumbó llorando incontrolablemente. No más preguntas. Los alegatos finales fueron contundentes. El fiscal habló 45 minutos, repasando cada prueba. Damas y caballeros del jurado, esta no fue tragedia accidental. Fue asesinato calculado, frío, que solo falló porque la víctima decidió compartir. Renata Méndez planeó matar a su madre por dinero, por codicia. No merece compasión, merece justicia. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos, 1 hora, 2 horas. Después de 3 horas y 20 minutos, regresaron. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto? Sí, su señoría. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. ¿En el cargo de poner en peligro a menores? Culpable. ¿En el cargo de fraude agravado? Culpable. Renata se derrumbó sollozando. Yo permanecí inmóvil, digna, tranquila. 1 semana después, regresamos para la sentencia. El juez leyó declaración larga sobre la gravedad del crimen, la traición, la frialdad. Renata Méndez, usted planeó asesinar a la mujer que le dio la vida. Calculó su muerte con precisión. Puso en riesgo a sus hijos. Mostró 0 remordimiento real. Pausa dramática. La sentencio a 55 años de prisión. No será elegible para libertad condicional hasta después de cumplir 20 años. Renata gritó. Un grito desgarrador. Los guardias vinieron a llevársela. Mientras la esposaban, me miró directamente. Desesperación pura en sus ojos. Mami, mami, tú vas a perdonarme. Las madres siempre perdonan, siempre. Los guardias la jalaban. Mami, por favor, perdóname. Yo permanecí sentada, mirándola directamente, sin expresión, y no dije nada, porque no había nada que decir. Ya no era solo su madre, y perdón. Perdón ella nunca tendría de mí, pero yo ya no era solo su madre, y perdón. Perdón ella nunca tendría de mí. 9 años después, me desperté en mi cumpleaños número 80 con risas en la cocina. Mateo tenía 17 años ahora, Sofía, 15. Intentaba hacer panqueques mientras ella lo supervisaba. Tío, los estás quemando. Buenos días, mis amores. Ambos corrieron a abrazarme. Feliz cumpleaños, abuela. Mi corazón se llenó de una calidez imposible 9 años atrás. Julio llegó con pan dulce, una pastelería diferente, no la rosa. Nunca más. Feliz cumpleaños, Hilda. Se veía diferente al hombre demacrado del hospital. Peso saludable, ojos claros. 5 años como gerente. Los niños vivían con él. Cada domingo desayunaban conmigo. ¿Cómo estuvo la reunión? Emotiva. Una señora nueva. Su hijo le robó todos sus ahorros. El círculo de la dignidad había comenzado pequeño. Ahora éramos 30 o 40 personas cada semana. Compartíamos historias, traíamos abogados voluntarios, psicólogos. Nos recordábamos, no estábamos solos. No era nuestra culpa, merecíamos dignidad. El proyecto con la casa del adulto mayor va bien. Hemos ayudado a más de 200 personas. Mi caso personal se había convertido en movimiento significativo.
Otras ciudades pidieron asesoría, entrevistas nacionales. Me convertí, sin planearlo, en una voz. Después del desayuno, Julio me habló en privado. Hilda, llegó notificación. Renata solicitó audiencia de libertad condicional. Mi estómago se contrajo, pero no con miedo, con determinación. ¿Cuándo? En 2 semanas. ¿Vas a ir? Por supuesto. 10 días después, entramos a la audiencia de libertad condicional. Renata tenía 40 años, envejecida, cabello gris, arrugas profundas. La prisión la había consumido. Señorita Méndez, ha cumplido 10 años de 55. ¿Por qué merece libertad condicional? Voz temblorosa, ensayada. He reflexionado profundamente. Tomé clases de rehabilitación, trabajé con la psicóloga. Era una persona enferma, adicta, desesperada, pero he cambiado. ¿Tiene algún plan? Sí, oferta de trabajo. Mi tía Natalia me ofreció quedarme con ella. Quiero reconstruir mi relación con mis hijos. ¿Algo que decir a su víctima? Renata me miró. Primera vez en 10 años. Mami, Hilda, lo siento. Profundamente. Si pudiera regresar el tiempo, ¿la víctima desea declarar? Me puse de pie. Sí. Caminé al frente con la misma dignidad del juicio 9 años atrás. Renata Méndez pasó meses planeando mi asesinato. Investigó venenos. Calculó dosis. Compró arsénico. Envenenó mi regalo de cumpleaños. Cuando su plan falló, solo mostró enojo porque yo había arruinado su plan. Miré a la comisión. En estos 10 años he recibido exactamente 17 cartas de ella. Las tengo todas aquí. Saqué un folder. Las primeras 3 eran excusas. Estaba bajo presión. Fue un error. Ninguna asumió responsabilidad real. Las siguientes 5 fueron manipulación emocional. Te extraño, mami. Los niños me necesitan. Las últimas 9 fueron hostiles cuando no respondí. Eres una mala madre. Esto es tu culpa. Cerré el folder. Esta no es una mujer rehabilitada. Es una mujer que aprendió a decir las palabras correctas. Solicito respetuosamente que su petición sea negada. Julio testificó después, explicando cómo Renata nunca había contactado a sus hijos. La comisión deliberó 20 minutos. Señorita Méndez, su solicitud es negada. Podrá aplicar nuevamente en 5 años. El grito de Renata resonó mientras los guardias la llevaban. Salí de esa prisión sintiéndome más ligera que nunca. Esa noche, escribí mi última carta a Renata. Renata, para ti, yo estoy muerta. No me busques más. No me escribas más. Yo ya no existo en tu vida. Y tú dejaste de existir en la mía el día que pusiste veneno en mis churros. Hilda. 2 semanas después, el alcalde organizó ceremonia en mi honor. Más de 300 personas. Bruno, cabello blanco. La doctora Carmen, el doctor Roberto, Luciano. El alcalde habló sobre el Círculo de la Dignidad, cómo inspiró iniciativas en 5 ciudades. Luego habló. Hace 9 años, mi hija intentó asesinarme. Silencio absoluto. Esa experiencia me destruyó, pero también me reconstruyó. Me enseñó que el amor sin límites no es amor. Es complicidad. Que perdonar sin consecuencias es permitir el abuso. Me enseñó que a los 71 años, la vida apenas puede estar comenzando. Nunca es tarde para establecer límites. Para decir, no más. Si alguien está abusando de ustedes, no es su culpa. No lo merecen. No están solos. Hay ayuda, hay justicia. La bondad sin límites puede ser peligrosa. Aprendan a amar con dignidad, a dar con discernimiento, a perdonar con sabiduría. La ovación fue ensordecedora. Esa noche sonó mi teléfono. Doctor Roberto, Hilda, llegaron los resultados de tus exámenes. Hay algo que necesito discutir. ¿Puedes venir mañana? Al día siguiente, sentada en su consultorio, él puso los resultados frente a mí. Hilda, encontramos trazas de arsénico en tu sistema. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Son trazas viejas, muy viejas, probablemente de hace años, lo que significa que Renata me envenenó antes, que estuvo probando dosis. Roberto asintió. Probablemente en comidas o bebidas en pequeñas cantidades.
Dosis subletales para ver cómo reaccionabas, para calcular la dosis final. El envenenamiento con los churros no fue su primer intento, fue su intento final, el más calculado. Me quedé en silencio, procesando. Durante años, sin saberlo, mi hija me había estado envenenando lentamente, probando, experimentando, preparándose para el asesinato definitivo. ¿Estoy en peligro ahora? No. Las trazas son antiguas y tu cuerpo las ha procesado. Pero quería que lo supieras. Manejé a casa en silencio. Parte de mí quería sentir horror, rabia, traición, pero sentí alivio extraño. Esta revelación confirmaba lo que ya sabía. Renata era más peligrosa de lo que imaginé. Mi decisión de no perdonarla había sido correcta. Esa noche, sentada en mi terraza mirando las estrellas, reflexioné. Renata intentó matarme. Múltiples veces. Planeó mi fin con precisión, pero falló. Y en su fracaso me dio algo nunca habría tenido. Una segunda oportunidad, una vida nueva, un propósito mayor. Los últimos 9 años habían sido los mejores de mi vida. Ayudé a cientos de personas. Crié a mis nietos con amor sano y límites apropiados. Encontré significado y propósito. Había vivido. Sonreí en la oscuridad. ¿Saben qué descubrí? Que la vida no termina cuando otros creen que debe terminar. Que comienza de nuevo, más fuerte, más verdadera, más nuestra. Solo termina si decidimos que termine. Y yo decidí que la mía todavía duraría mucho tiempo. Hoy es domingo. Estoy sentada en mi terraza, viendo a Mateo y Sofía discutir sobre qué película veremos después del almuerzo. Julio está en la cocina preparando su especialidad, tacos al pastor. Tengo 80 años, una edad que Renata calculó que nunca alcanzaría. Pero aquí estoy, no solo viva, sino viviendo, plenamente, con propósito, con paz. Miro hacia atrás y no veo arrepentimiento. Veo lecciones, veo crecimiento, veo transformación. Aprendí que hay 2 tipos de amor, el que empodera y el que aprisiona, el que establece límites sanos y el que permite el abuso, el que nos hace crecer y el que nos destruye. Durante 40 años, amé de la manera equivocada. Amé sin límites, amé sin consecuencias. Amé creyendo que el sacrificio infinito era virtud. Estaba equivocada. El verdadero amor requiere límites. Requiere dignidad. Requiere que ambas partes se respeten mutuamente. Mi dolor se transformó en propósito. Mi casi muerte se convirtió en renacimiento. Mi tragedia personal se volvió legado comunitario. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a establecer límites, a decir no más, a priorizarse sin culpa, entonces todo valió la pena. Mateo me llama desde adentro. Abuela, ¿la comida está lista? Me levanto, sonrío y entro a la casa llena de risas y vida. Porque esta es mi venganza. Vivir bien, amar bien, ser feliz. Y esa es la mejor victoria de todas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para escuchar más historias que demuestran que nunca es tarde para recomendar. Y dale clic al próximo video. Te va a emocionar aún más. Nos vemos pronto.